Desde Star Wars El ascenso de Skywalker en 2019 no hemos vuelto a tener una película de Star Wars en cines. Y dicho así suena casi raro porque hubo un tiempo en el que Star Wars era ante todo eso, una fecha marcada en el calendario, una entrada comprada, una sala llena, un estreno que se sentía como un acontecimiento, pero después del episodio 9 llegó la pandemia, cambió el panorama audiovisual, cambió la forma en la que consumimos historias y el rumbo de Star Wars también cambió con él. La saga dejó de mirar principalmente a las salas de cine y empezó a construir su presente en Disney+. Durante estos años hemos tenido de todo. Tuvimos The Mandalorian, que llegó en el momento justo y se convirtió, casi sin quererlo, en el nuevo rostro de la franquicia. Una serie que sostuvo Star Wars en una etapa extraña e incierta y que consiguió algo muy difícil, conectar con los fans de siempre, pero también con gente que quizá no estaba tan metida en la saga. Tuvimos propuestas más irregulares como el libro de Boba Fett, una serie que partía de un personaje mítico, pero que para muchos nunca terminó de estar a la altura de lo que prometía. Tuvimos Obi-Wan Kenobi, probablemente uno de los proyectos más esperados de toda esta etapa, pero también uno de los que dejó un sabor más agridulce, con momentos muy potentes, sí, pero también con la sensación de que podría haber sido algo mucho más grande. Tuvimos Ahsoka, que funcionó casi como una continuación espiritual y en muchos sentidos directa de Star Wars Rebels, una serie muy pensada para quienes llevaban años siguiendo la animación de Dave Filoni, con todo lo bueno y todo lo problemático que eso implica, emoción, legado, personajes queridos, pero también cierta barrera de entrada para el espectador más casual. También tuvimos propuestas arriesgadas como The Acolyte, que intentó explorar una época distinta, alejada de los Skywalker y del periodo más reconocible de la saga, y aunque su recepción fue divisiva, al menos representaba algo necesario, la voluntad de probar caminos diferentes dentro de una galaxia que muchas veces parece girar siempre alrededor de los mismos nombres, los mismos iconos y los mismos conflictos. Y hubo aventuras más pequeñas, quizá menos ruidosas, como Skeleton Crew, una serie que pasó algo más desapercibida, pero que recuperaba ese espíritu de aventura juvenil, de peligro, descubrimiento y asombro que también forma parte del ADN de Star Wars. Pero no todo en esta etapa fue irregularidad o incertidumbre, también tuvimos material mucho más sólido. Ahí está Andor, con 2 temporadas que han sido uno de los mayores triunfos creativos de la era Disney, una serie que demostró que Star Wars podía ser adulta sin dejar de ser Star Wars, que podía hablar de política, de miedo, de control, de rebelión y de sacrificio con una madurez poco habitual dentro de la franquicia, y lo más importante, consiguió algo que parecía cada vez más difícil, que crítica y fandom coincidieran, al menos en buena parte, en que estábamos ante una obra realmente especial. Y en animación la saga tampoco se quedó quieta. Tuvimos The Bad Batch, heredera directa de The Clone Wars, explorando los primeros pasos del Imperio y el destino de unos clones que ya no encajaban en el nuevo orden galáctico. Tuvimos Star Wars Visions, una propuesta libre, experimental, distinta, que permitió a varios estudios reinterpretar la galaxia desde estilos y sensibilidades muy alejadas del canon tradicional. Tuvimos las antologías de Tales of the Jedi, Tales of the Empire y Tales of the Underworld, pequeñas piezas que ampliaban personajes, conflictos y rincones concretos de la saga. Y más recientemente, Maul, Shadow Lord, que ha vuelto a poner sobre la mesa el enorme potencial que sigue teniendo la animación dentro de Star Wars, especialmente cuando se atreve a mirar hacia personajes oscuros, zonas ambiguas y etapas menos exploradas de la cronología. Es decir, Star Wars no ha estado muerta, ni mucho menos. Ha habido series, ha habido animación, ha habido experimentos, éxitos claros, tropiezos, debates, decepciones, sorpresas y proyectos que han mantenido viva la conversación durante años. Pero aún así, faltaba algo, faltaba esa sensación de acontecimiento, faltaba mirar el calendario y saber que se acercaba a una nueva película de Star Wars. Faltaba comprar una entrada, llegar al cine, ver los carteles, sentarse en una sala oscura y notar cómo el murmullo del público se va apagando justo antes de que empiece la película. Porque Star Wars, antes que una franquicia, antes que una marca, antes que una saga expandida en series, novelas, cómics, videojuegos o animación, fue cine. Nació en una pantalla grande, nació como una experiencia colectiva, nació para que un grupo de desconocidos mirara hacia el mismo sitio y durante 2 horas creyera en una galaxia muy lejana. Y por eso, el regreso a las salas con The Mandalorian and Grogu no es un simple trámite, no es solo otra historia más dentro del universo, es la primera película de Star Wars en cines desde el ascenso de Skywalker, y además llega con una IP reconocible, cercana, popular, una historia que conocen los fans más metidos, pero también muchos espectadores casuales que durante años han asociado el presente de Star Wars a Mando y Grogu. Eso importa, porque quizás Lucasfilm no está volviendo al cine con una película cualquiera, está volviendo con los personajes que durante la etapa de Disney Plus mejor han representado la capacidad de Star Wars para seguir conectando con el público general. Pero este regreso también llega en un momento extraño, un momento de ilusión, sí, pero también de incertidumbre. Hay series que continúan, proyectos que parecen avanzar, otros que quedan en el aire y películas anunciadas que todavía tienen que demostrar si realmente forman parte de un nuevo rumbo o si solo son piezas sueltas dentro de una estrategia que aún no termina de verse clara. En ese contexto aparece también Star Wars Starfighter, la película de Shawn Levy, planteada como una aventura original y situada en un periodo todavía poco explorado
separado de la saga. Y todo esto ocurre además en medio de una transición importante dentro de Lucasfilm. Kathleen Kennedy vuelve a centrarse en la producción, mientras Dave Filoni y Lin-Wen Brennan asumen un papel clave en el liderazgo creativo y ejecutivo del estudio. No es un detalle menor, Filoni lleva años siendo una de las figuras más influyentes en la construcción del Star Wars moderno, desde la animación hasta las series live action. Así que la pregunta es inevitable: ¿estamos ante un simple regreso puntual de Star Wars a los cines o estamos viendo el principio de una nueva etapa? Porque The Mandalorian and Grogu no solo tiene que funcionar como película, tiene que demostrar algo más, tiene que demostrar si Star Wars todavía puede recuperar esa condición de evento, si puede volver a reunir a la gente en una sala, si puede volver a sentirse grande, cinematográfica, compartida. Durante estos años hemos tenido mucho contenido de Star Wars, algunas cosas mejores, otras peores, algunas muy celebradas, otras muy discutidas, pero el cine tiene otra escala, otro peso, otra memoria. No recordamos igual una serie vista por capítulos en casa, entre pausas, móviles y algoritmos, que una película vista en una sala llena, con el sonido envolviéndote, con la pantalla ocupándolo todo, con la sensación de estar participando en algo que va más allá de ti. Y quizás eso es lo que Star Wars necesita recuperar. No solo buenas historias, no solo cameos, conexiones con otras series, no solo expandir la cronología, necesita volver a sentirse como un acontecimiento, porque no se trata únicamente de volver a ver a Mando y a Grogu en pantalla grande, se trata de comprobar si Star Wars todavía puede ocupar ese lugar que durante tanto tiempo fue suyo, si todavía puede reunirnos en una sala, si todavía puede hacer que miremos todos hacia la misma pantalla, si todavía puede recordarnos que antes de ser contenido, antes de ser universo compartido, antes de ser estrategia y plataforma, Star Wars fue, y quizás siempre debió seguir siendo, cine.